¿Te has percatado de cómo algunas personas parecen ejercer un control casi invisible sobre su entorno? Sin levantar la voz, sin suplicar, simplemente se apartan y, de pronto, todo se transforma. La atmósfera se modifica. Los demás comienzan a dudar, a buscar, a sentir. Ahora imagina qué sucedería si tú actuases de la misma manera, si en lugar de responder de inmediato, eligieras guardar silencio, si optaras por retirarte antes que estallar. ¿Qué crees que ocurriría? En este punto es donde todo adquiere sentido. Cuando decides no estar siempre disponible, en cuerpo, mente y emociones, el entorno se desestabiliza. Quienes te rodean se han acostumbrado a manejarte a través de tus respuestas, de tus impulsos, de esa previsibilidad que te vuelve accesible. Pero el día que decides apartarte, las reglas cambian. Aquellos que creían conocerte descubren que, en realidad, no saben nada de ti. Se dice que todo aquello que nos incomoda de los demás puede ser una vía para conocernos mejor. Piensa en esto: ¿cuándo te vuelves menos accesible? ¿Quién se impacienta? ¿Quién intenta provocarte? ¿Quién busca arrancarte alguna reacción, cualquier emoción? Esa insistencia revela más sobre ellos que sobre ti. Y, al mismo tiempo, muestra cuánto sigues cediendo sin darte cuenta, entregando tu calma para sostener vínculos que tal vez nunca fueron sinceros. Cada vez que pronuncias un sí que no deseas, cada respuesta inmediata, cada emoción desbordada, vas cediendo fragmentos de tu energía. Al final del día, lo que queda es un cansancio inexplicable, una frustración muda, una especie de vacío que nadie entiende, y tú tampoco. ¿Por qué ocurre esto? Porque sigues demasiado disponible para quienes no merecen ni siquiera tu silencio. Esto no trata de aislarse ni de rechazar al mundo. Se trata de elegirte, de comprender lo que significa convertirte en alguien completo, auténtico, íntegro. Este camino comienza cuando comprendes que el silencio es, a veces, más poderoso que cualquier argumento, que retirarte desde la conciencia, y no desde la huida, es un acto de fortaleza. Observa cuántas veces has sido una marioneta de las emociones ajenas, reaccionando cada vez que alguien presiona esa vieja herida. Tal vez haya llegado el momento de cortar esos hilos, de volverte un enigma. Porque cuando desapareces del escenario emocional de los demás, todo se transforma. Nos han enseñado a estar siempre atentos, a responder rápido, a complacer, a aceptar incluso cuando el deseo era negarse. Desde pequeños se nos inculcó que nuestro valor depende de cuán disponibles estamos para otros. Pero quizá nadie te lo haya dicho antes, esa disponibilidad desmedida no es una virtud, es una jaula. Mientras sigas creyendo que debes estar presente para todos, te desgastarás. Y, en cuanto ya no seas útil, quedarás relegado. Estar siempre al alcance te convierte en algo predecible, y lo predecible se vuelve herramienta. Muchos te usan como su refugio emocional, su fuente de alivio, su estímulo momentáneo, y luego te devuelven al olvido. Pero no lo notas, porque sigues atrapado en la ilusión de que estar para todos garantizará que alguien esté para ti. Sin embargo, así no funcionan las cosas. A menudo utilizamos máscaras para ser aceptados, para obtener reconocimiento, para no sentirnos excluidos. Y es precisamente esa careta la que te mantiene atado a esa excesiva disponibilidad. Respondes cuando no quieres, contestas mensajes sin energías, explicas lo que no hace falta, te justificas como si le debieras algo a todos. Cuanto más te sitúas en el centro de los asuntos ajenos, más te desvías de ti mismo. Esta costumbre de estar siempre disponible es una forma silenciosa de abandono personal, una manera disfrazada de buscar aceptación, de evitar ser rechazado, de intentar controlar cómo te perciben. Pero ese control tiene un precio, tu paz interior. Tu energía no es inagotable. Quienes exigen que estés a su disposición constante, no necesariamente te valoran. Lo que realmente quieren es aquello que proporcionas: validación, compañía, distracción, confort emocional.
Y cuando estableces límites, cuando decides dejar de reaccionar, esas mismas personas se molestan. No porque hayas cambiado, sino porque dejaste de serles útil. Lo más crudo de esta situación es que cuanto más accesible eres, menos aprecio recibes. Lo abundante se devalúa. Lo fácil se convierte en un trapo emocional. Nadie respeta aquello que no requiere esfuerzo. Nadie valora lo que siempre está garantizado. Vale la pena detenerse y reflexionar, ¿quién realmente merece tu tiempo, tu escucha, tu atención o incluso tu ausencia? Antes de responder, es necesario comprender que nos lleva a reaccionar tanto, a ceder tan fácilmente, a buscar constantemente complacer. Detrás de este impulso se encuentra lo que se conoce como energía psíquica. Los ciclos de autosabotaje suelen romperse en medio del silencio, ya que es en ese espacio donde surge la verdadera claridad. Esa lucidez, sin embargo, resulta inquietante para quienes buscan ejercer dominio sobre ti. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas se alteran cuando decides no contestar, no justificarte o simplemente alejarte? No es porque te extrañen, sino porque tu ausencia les arrebata el control sobre la situación. Mientras sigues explicándote, continúas participando en su juego, pero cuando eliges callar, cambias las reglas y eso desestabiliza a cualquiera que necesite de tu reacción para sostenerse. El auténtico silencio no significa ausencia de palabras, sino dominio sobre tu propia energía. Es negarse a ser arrastrado por los impulsos ajenos, evitando involucrarse en disputas carentes de valor. Según ciertas corrientes de pensamiento, el proceso de encontrarse a uno mismo requiere ese alejamiento, porque solo en calma se puede escuchar con claridad la propia voz, libre de la interferencia exterior. Ahora bien, no hay que engañarse, el silencio tiene consecuencias. Te apartará de aquellos que solo valoraban la función que cumplías en sus vidas. Te volverá difícil de comprender para quienes siempre te miraron a través de sus propias proyecciones. Llegarás a parecer frío, distante o soberbio, pero esas reacciones nacen de quienes nunca quisieron afrontar tu verdadera profundidad, solo tu utilidad superficial. A medida que uno crece, se vuelve más cuidadoso con sus palabras, porque comprende que cada expresión es una inversión de energía, y no cualquiera merece acceso a la verdad personal. En ocasiones, callar no es una retirada, sino un acto de soberanía. Es la expresión de quien ya no necesita convencer ni demostrar nada. Ese silencio incomoda, porque obliga al otro a enfrentarse con sus propios pensamientos y vacíos, revelando mucho más de lo que cualquier argumento podría mostrar. No es necesario justificar la ausencia. Ella habla por sí misma. Quienes se sienten amenazados por ese silencio demuestran hasta qué punto dependían de tu desequilibrio emocional para sostener su propio control. Sin embargo, el silencio más valioso no es aquel que perturba al otro, sino el que reconstruye desde adentro. Es ese espacio íntimo, libre de demandas externas, donde se empieza a recuperar la energía vital y a reconectar con lo esencial. No basta, sin embargo, con acallar el bullicio exterior. También es necesario aprender a dirigir conscientemente la propia energía, decidir con claridad a qué se entrega, de qué se aparta y, sobre todo, donde jamás debe desperdiciarse. Aprender a ser selectivo con el alma implica un proceso de recuperación, donde se trazan límites y se comprende el valor real del equilibrio interior. Comprender estos conceptos solo desde lo intelectual carece de sentido si, en la práctica, se continúa aceptando situaciones que incomodan, respondiendo a mensajes innecesarios, participando en charlas vacías o sosteniendo vínculos sostenidos por inercia. La conciencia sin acción se convierte en una forma más de autoengaño. El cambio real surge cuando se toma la firme decisión de ser selectivo, lo que exige disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no se trata de frialdad ni de arrogancia. Consiste en dejar de estar disponible de manera automática, tomando control del propio tiempo, energía y bienestar.
Esto empieza con pequeñas elecciones: no responder de inmediato, respirar antes de reaccionar, retirarse de una discusión antes de ser absorbido por el caos, apagar el teléfono sin sentir culpa, decir no cuando es necesario, y sobre todo, no justificar cada silencio. No se le debe explicación a nadie más que a uno mismo, y para muchos, eso resulta imperdonable. Cuando te niegas a dar explicaciones, quitas al otro la posibilidad de encajarte en una narrativa donde siempre ocupabas el papel de comprensivo, accesible y servicial. El proceso de individuación implica pasar por etapas de aislamiento, pero no se trata de una soledad triste, sino de un retiro sagrado. Es un tiempo necesario para volver a escucharse, lejos de las exigencias del entorno, para reconstruir una identidad sólida, no basada en las expectativas ajenas, sino nacida desde el propio centro. Para medir el avance personal, basta observar quién empieza a alejarse cuando uno se vuelve más reservado, quién intenta provocar cuando dejas de reaccionar, quién te acusa de haber cambiado al empezar a protegerte. Estas señales no son motivo de duda, sino evidencia de que el proceso de liberación ha comenzado. Al principio, no estar disponible puede generar culpa. Aparecerán pensamientos que sugieren estar siendo egoísta o demasiado severo. Sin embargo, esa incomodidad forma parte de la transformación. Durante años, se ha vivido priorizando a otros, por lo que resulta natural que el cambio cause molestia, no solo en uno mismo, sino también en quienes se beneficiaban de la antigua versión. La indisponibilidad consciente es la base para tomar decisiones desde la autonomía. Cada vez que se le dice no al entorno, se está diciendo sí a uno mismo. Alejarse de ambientes tóxicos reafirma que la paz personal vale más que cualquier vínculo forzado. Y al dejar de justificar las propias decisiones, se comienza a ganar respeto, aunque no siempre de todos, porque no cualquiera está preparado para convivir con una presencia emocional sólida. Esa ausencia afectiva deja en evidencia las heridas de quienes dependían del caos ajeno para sostener su propia estabilidad. Entonces, llega la ruptura, con ella, el dolor, la soledad, la sensación de pérdida, pero lo que realmente ocurre es una liberación. Y tras ese desprendimiento, surge algo nuevo. Lo que nace del silencio y del aislamiento es una versión más íntegra y completa de uno mismo. Es en ese espacio de calma, en medio de lo incomprendido, donde se produce el verdadero renacimiento. Cada pensamiento, emoción y acto consume parte de esa energía. La cuestión es si tú decides hacia dónde va, o permites que otros lo hagan por ti. Cada reacción impulsiva, cada defensa innecesaria, cada provocación respondida, desperdicia esa fuerza interior que podrías estar usando para lo que realmente importa. Tu mente no es una máquina automática que actúa sin consecuencia. Es un sistema delicado, con recursos limitados. Y si no aprendes a preservar esa energía, alguien más la terminará utilizando en tu contra. Participar en discusiones sin sentido, buscando agradar a quienes no valoran lo que eres, solo consume tu energía interna en aquello que no alimenta tu bienestar. Se ha dicho con claridad que todo lo que se resiste, persiste. Cuanto mayor es la reacción, más profundo es el vínculo con aquello que se intenta evitar. Quienes viven emocionalmente agotados no son frágiles, simplemente han orientado mal sus recursos. ¿Sabes qué ocurre con alguien que permanece exhausto? Pierde fuerza, se vuelve vulnerable y, en ese estado, resulta una presa accesible para oportunistas, manipuladores y dinámicas dependientes. Es fácil percibir cuando alguien no sabe proteger su energía, cuando responde ante todo o intenta resolver los conflictos del mundo entero. Esa exposición termina siendo aprovechada. Se ha planteado que una mente sana es capaz de conservar su energía dentro de sí, sin dispersarla inútilmente. Esto implica aprender a decir no sin sentir culpa, a guardar silencio sin experimentar cobardía y a observar antes de actuar. El verdadero dominio personal no se halla en reaccionar, sino en decidir cuándo, cómo y por qué actuar.
Tal claridad solo se logra con suficiente autoconocimiento, reconociendo los propios impulsos antes de ceder ante ellos. ¿En cuántas ocasiones el sueño se ha visto interrumpido por una conversación inconclusa? ¿Cuántas veces se han invertido largas horas repasando lo que se debió responder o intentando comprender por qué alguien actuó con desprecio? Esa es energía desperdiciada, sin retorno. Se mantienen vivos recuerdos que ya debieron desaparecer y se perpetúan dinámicas que subsisten solo porque se insiste en darles respuesta. La energía psíquica funciona como un campo invisible, cuando está bien dirigida, genera presencia, y basta entrar en un lugar para hacerse notar, sin pronunciar palabra. En cambio, cuando se administra mal, la persona se vuelve invisible, frágil, reactiva, y el entorno no muestra compasión por quienes ceden con facilidad. Es necesario empezar a identificar qué situaciones o personas desencadenan respuestas automáticas, cuáles experiencias hacen perder la estabilidad. Esos son los puntos exactos por donde se escapa la fuerza interior. Ahí es donde conviene trabajar, no para volverse insensible o distante, sino para volverse selectivo y dueño de uno mismo. Se ha afirmado que, al conservar la energía, se rompen las proyecciones que otros depositan sobre uno, lo que suele provocar incomodidad. Aquí se ingresa en territorios oscuros, donde actúa la manipulación silenciosa. Las personas oportunistas se alimentan de esa disponibilidad emocional y, cuando ya no pueden acceder a ella, sus juegos pierden sentido. Sin darse cuenta, muchos creen tener el control y piensan que sus reacciones son elecciones conscientes. Sin embargo, la realidad es distinta, la mayoría de las respuestas emocionales están condicionadas. Quien comprende esto, manipula con facilidad, sin necesidad de gritar o amenazar. Basta con presionar los botones correctos, aquellos que otros han dejado al descubierto. También se ha explicado cómo los individuos proyectan en otros lo que son incapaces de reconocer en sí mismos. No obstante, hay otra dimensión menos advertida: mientras otros depositan sus imágenes sobre alguien, esa persona se convierte en recipiente de esas proyecciones. Cuanto mayor sea la disponibilidad emocional, más fácil será convertirse en lienzo para esos reflejos ajenos. Está el conocido amigo que solo aparece cuando enfrenta dificultades, la pareja que necesita constante rescate o la persona que halaga solo mientras obtiene algún beneficio. Nada de esto es casual. No se relacionan con la verdadera persona, sino con la idea que se han fabricado. Se acepta ese papel por temor al rechazo, al abandono o a no ser querido. La manipulación más eficaz ocurre en silencio, en el espacio donde surge la culpa, cuando se siente que se le debe algo al otro, que es necesario estar disponible, asistir o comprender. Incluso cuando eso causa un daño profundo. El punto decisivo está aquí: el manipulador no necesita tener control directo, basta con que las reacciones sigan ocurriendo de la misma manera. Pero cuando se deja de responder, la estructura se desmorona. Cuando se comienza a decir no, a responder con serenidad o simplemente a retirarse sin explicación, las proyecciones se deshacen y las máscaras impuestas por otros se derrumban. Esto incomoda, porque ya no saben cómo definirte, y lo más incómodo, se ven forzados a enfrentarse a sí mismos. La falta de disponibilidad se convierte en una amenaza, pues obliga a los demás a confrontar su propio vacío. El silencio que se ofrece muestra el ruido interno que no desean escuchar. Entonces, aparecen las críticas, los conflictos emocionales, no porque se haya cometido un error, sino porque se ha dejado de ser un espejo complaciente. Se ha sostenido que no se alcanza claridad imaginando figuras luminosas, sino enfrentando conscientemente la oscuridad. Al retirarse, se interrumpe la cadena, y la sombra de quien antes usaba esa presencia como escape empieza a emerger. Esto resulta insoportable para quien siempre se ha refugiado allí. Queda entonces una pregunta inevitable: ¿se está preparado para tolerar el peso de ser incomprendido, rechazado o incluso atacado por defender la propia paz? ¿Se está dispuesto a sostener el silencio que llega tras romper esas dinámicas?
Es precisamente en ese espacio de calma donde surge una nueva clase de poder. Vivimos en una época ruidosa. Todos intentan ser escuchados, responden apresuradamente, discuten por cosas sin sentido y buscan tener la razón, incluso a costa de su propia serenidad. Sin embargo, existe una fuerza que pocos conocen y aún menos logran dominar, la fuerza del silencio. No se trata de callar por temor o pasividad, sino de practicar un silencio consciente, lúcido, deliberado. Este tipo de silencio no representa ausencia, sino una presencia potenciada. Se ha percibido que el silencio no es vacío, sino un terreno fértil para la transformación personal. Al dejar de reaccionar, se empieza a observar, y en esa observación aparecen patrones invisibles, repeticiones emocionales y juegos de manipulación antes inadvertidos. Es momento de comprender por qué la soledad de quienes son firmes representa el sendero hacia la auténtica libertad. Cuando decides dejar de estar disponible para todos, algo profundo comienza a manifestarse. En primer lugar, surge un silencio, un vacío incómodo que parece resonar en lo más hondo de tu ser. Te cuestionas si tomaste la decisión adecuada, si estás siendo demasiado severo, si estás alejando a quienes apreciabas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese silencio se transforma, empieza a limpiar, a calmar y a restaurar. Llega entonces una soledad distinta, no es la ausencia de otros, sino la presencia completa de ti mismo. Es la soledad de quien ha dejado de traicionarse para retener vínculos. Allí, donde antes reinaba el desorden, aparece la claridad, donde había ansiedad, surge la tranquilidad, y donde existía necesidad, emerge una fuerza distinta, la de sentirte pleno en tu propia compañía. Se ha dicho que para descubrir quién eres realmente es necesario alejarse de la multitud, despojarse de las máscaras y caminar en soledad durante un tiempo. Eso ocurre cuando decides no estar permanentemente accesible. No se trata de escapar del entorno, sino de regresar a tu esencia. En este punto, dejas de reaccionar ante las circunstancias para empezar a construir desde tu interior. Aquellos que se incomodan con tu ausencia no extrañan a la persona que eres, sino el papel que cumplías en sus vidas. Al no encajar más en ese molde, muchos no sabrán cómo relacionarse contigo, y eso, lejos de ser una pérdida, representa una liberación. Se irán personas, pero te hallarás a ti mismo. Te alejarás de lugares, pero volverás a conectar con tu naturaleza. Puede que seas incomprendido, pero poco a poco despertarás respeto, porque cuando dejas de estar disponible para todo y todos, te vuelves una presencia valiosa, única e inolvidable. Este proceso no es un final, sino un renacer. El inicio de una etapa donde ya no aceptas migajas emocionales, ni juegos disfrazados de afecto, ni vacíos cubiertos de palabras. Desde ahora, solo admites aquello que armoniza con tu serenidad, tu autenticidad y tu integridad. Si has llegado hasta este punto, probablemente una parte de ti ya lo sabe, ser querido no tiene sentido si para lograrlo debes abandonarte. El amor propio genuino comienza cuando te eliges, aunque eso signifique transitar un tramo de soledad. Este es un viaje hacia la libertad interior, donde lo más valioso es dejar atrás lo que no respeta tu paz.